Hola chicos, literatura 169. El primer poeta del 27 que cogemos. ¿eh? Jorge Guillén. A ver dónde pongo su nombre, porque tengo ya pensado cómo voy a poner el resto. A ver, para que no moleste. Y si molesta, quitamos el nombre. Jorge Guillén. Mm, Me podría haber extendido y haberos bombardeado con mi charla y con mis propias palabras, ¿no? Pero es que he encontrado una descripción tan bonita de su persona y de su obra en esta antología de Arturo Ramoneda que pienso que os haría un flaco favor si no os lo leyera. Este señor lo expresa, pero formidablemente y además con una claridad terrible. Yo lo único que voy a hacer pues va a ser pues, lo que hago siempre, parafrasearlo, hacer algún esquema que concrete lo que pudiera resultar abstracto, como pues, con algún dibujito, con algunas fechas, etcétera. Mira, Jorge Guillén nace en Valladolid en 1893. Es decir, cuando faltan 7 años, vamos a hacer aquí la línea de su vida. ¿eh? Desde 1893 hasta el 77. A ver. Perdona. No, hasta el 84, ya decía yo. Hasta el 1984, vamos, ayer, hace poquito, muy poquito. Cuando decía esto en clase siempre mis alumnos decían, ¡ah, poquito! Claro, es que no es el mismo el prisma con el que mira lo contemporáneo, el que ya tiene 60, 70 años y el que acaba de empezar y tiene 10. Para él el tiempo son, pues, lo que se acuerda, es decir, 2 años y nada más. Bueno, dice, muy pronto inicia su amistad con Pedro Salinas, con el que va a formar como un doblete de esos químicos dativos en que el uno da y ya no se sabe, y el otro también da y recibe al mismo tiempo y ya no se sabe lo que da uno, lo que da. Es decir, hicieron un doblete perfecto. Salinas y él. O sea, si quieres... y esto es simpático, ¿no? A veces un amigo te llena tu primera infancia. ¡Ah, mi mejor amigo! Bueno, pues este encontró su mejor amigo en Pedro Salinas, al que dedicará la totalidad de su obra poética. Te la dedico. Wow, perfecto, qué amistades más buenas. En 1917, perdón, entre el 17 y el 23, fue lector en la Sorbona. A ver por dónde coloco los tiempos. Aquí aproximadamente hay 9 décadas. Entre las 9 décadas, pues bueno, si hago aquí, por ejemplo, y esto saco aquí una, aquí lo divido, y aquí 4, y ya tenemos 5 y 4, 9 décadas. 23, pues esto sería el 2003, 2013, 2023, 2040, perdón, 2000, 1903, 1913, 1923, 1943, vamos a poner la del 13, 23, 33, vamos a ponerla aquí, que fue república precedente de la guerra, y por lo tanto va a ser muy importante. Bueno, y luego ya las otras ya no las imaginamos. Esta sería el 53 y esta el 73. Entonces aquí algo mal, ¿no? A ver. El 3. 1903. 1913. Claro. 1923. 1933. Este sería el 43. 53, 63 y 73. ¿Veis cómo son necesarias las matemáticas hasta en literatura?
y luego dicen que no. Bueno, desde el 17 al 23, es decir, desde aquí 17 a 23 son 6 años. Es decir, aquí se va a hacer de lector, o le hacen lector de la Sorbona, que sabes tú que es la principal universidad de París. ¿Y qué es ser lector? Pues ser un profesor extranjero que las universidades coge para dar las materias específicas de ese país, del que se supone que un buen profesor, un señor reconocido, avalado por unos títulos, a veces por el título de doctor, ya no solo por el de licenciado, sabrá dar mejor, de forma nativa, como se suele decir hoy, esos contenidos. ¿Y qué es lo que da? Pues hombre, da el idioma, es decir, era una especie de escuela de idiomas incorporada a la universidad, pero también la literatura. Ambas cosas. O sea, gramática, lenguaje tal, y literatura también española. Y ahí estuvo desde el 17 al 23. En España suponía un prestigio. El que, oh, sí, está dando clases en París. Pero no con el título de profesor autóctono que hubiera ganado cátedra, etcétera. No. Sino como esa especie de asociación, de otros. Habría lectores, pues, no solo de español, sino seguramente también los habría de italiano, los habría de inglés, etcétera, etcétera. En 1924, es decir, al año siguiente, aquí se doctora en Madrid. ¿Y sobre qué hace la tesis? Pues sobre su admirado Góngora. Y en especial también se dedica a desbrozarnos para los legos, el gran poema de Polifemo, que recordarás que era algo así como el brillantito de Góngora. Se doctora en Madrid con una tesis sobre Góngora. Desde el 26 al 29, del 26 al 29, aquí está de profesor en la Universidad de Murcia, en Levante. Entre 1929 y el 31, es decir, aquí 2 añitos, antes de que estallara, y antes de que empezara la República, entre el 29 y el 31, se va a Oxford, también con la misma actividad de lector de la universidad. En el 31 empieza la República, y se va de profesor, que había estado en Murcia, pasando por Oxford, a Sevilla. En esta ciudad le sorprende la guerra, es decir, que está, como ya sabes, mínimo hasta del 33 al 36. Del 33 al 36 le sorprende la guerra. Le cogen preso y le llevan a Pamplona. Y allí, al poquito tiempo, no estuvo mucho, lo sueltan. Verificarían que su historial no era agresivo, ni iba a requerir un problema bélico decisivo para ganar una guerra, y dijeron, pues, soltadlo. En 1930, la guerra civil, es detenido y encarcelado. Logra al fin, una vez que lo sueltan, él dice, bueno, es muy triste estar aquí en esta patria y yo no voy a coger un fusil, si puedo me voy. Y se fue. En el 38 se establece en los Estados Unidos y también allí como lector enseña en un famoso colegio de Wellesley en Massachusetts y en otros centros universitarios. O sea que se va del 38 al 40, no, hasta el 57. Hasta el 57 en los EUU, en los Estados Unidos.
enseña, bueno, ya está. Después de su jubilación, se supone que aquí ya prácticamente, pues mira, en el 57, ¿con cuántos años se jubilaría? Ya sé que a ti no te importa, a mí sí, porque ya estoy jubilado. Pero vamos a ver, solo por curiosidad, del 93 al 57 son 3 más 57, 60. Pues se jubiló a los 60 años, presuntamente. Dice, vivió alternativamente, es decir, entonces ya fue variando, desde aquí hasta su muerte, fue variando entre 3 sitios. En España, Málaga. Les seducía el sol, malagueño, del Mediterráneo. Italia, más Mediterráneo, y Estados Unidos, donde por supuesto durante todos estos años habría dejado muchos lazos. Y en el 77, Franco muere en el 75, pues en el 77, cuando faltaban 7 años para su muerte, se le otorga un premio de ámbito nacional, otorgado pues por las entidades educativas del gobierno de turno, que no era un gobierno progresista, era un gobierno conservador que fue el primero que instauró la democracia en España. En 1977 el premio Cervantes. Lo cual indica que Jorge Guillén, a pesar del avatar de haber estado preso en Pamplona durante la guerra, mediante su labor y su prestigio se había ganado ya el respeto y el cariño y la admiración, no de una facción de España, de la conservadora o de la liberal, no, sino de toda España. El premio Cervantes. Dice, toda la obra de Guillén, desde que empieza hasta 1950, fíjate, esto es curioso. Hasta 1950, bueno, para empezar que sepáis que los poetas no escriben mucho, como los narradores, como un Galdós, con los episodios y otros, no. Ellos piensan, contraen, abstraen, vuelven a contraer, vuelven a abstraer, algo parecido a lo que sucede en física con la bajada de temperatura en los gases para licuarlos. Comprensión, expansión, comprensión, expresión, pero cada vez más. Eso es lo que hace un poeta. Por eso llegan a veces a profundidades que nos cuesta tanto llegar. Yo siempre decía a mis alumnos, narrar es como nadar alegremente por la superficie, ponerte unas gafas, ir contemplando el fondo. Digo, pero poesía, leer poesía es inmersión. Con bombonas o sin bombonas, puramente por apnea, respirar fuerte, coger aire, concentrarte e ir a ver esos tesoros profundos que son la lírica, la poesía. Dice, hasta 1950 está recogida en un solo volumen. 43-50 hasta el 53. Hasta aquí. Desde que empezó, que me parece que fue pues cuando tenía 20 y pocos años. Se dio por aquí. Todo esto, ahora daremos algún dato más, lo metió en un solo libro, que tituló primero con el nombre de Cántico, y veremos que lo fue reeditando y ampliando. Ampliaba, reeditaba, pero metía diversas transformaciones en su estructura, asociaba, es decir, un crecimiento que suelen tener estos libros, algo parecido a lo que tienen mis vídeos, que digo, uy, me he olvidado de este tema, pues meto el mismo nombre del vídeo, pero punto 1. Punto 2, que es lo que hacen hoy las apps y los programas, todos estos. Sale el mismo programa, pero te ponen punto 1, punto 2, punto 7. Bueno, pues esto que es una especie de crecimiento
en fractal, que llaman, es decir, como crece un árbol, con las ramas. Bien. Dice que fue creciendo en sucesivas ediciones. A diferencia de los demás poetas del 27, Guillén mantiene en esta obra, a lo largo de 30 años, o sea que si en el 50 nos ha dicho que dice hasta el 50, pues esto es que empezó en los años 20. Del 3, o sea, cuando tenía unos 23 años, empezó a hacer cántico, y ya hasta desde el año 20, claro, en el año 20 que él tenía 23 años, pero bueno, sería en el año 20. Fue creciendo su extensión. A lo largo de 30 años, una unidad temática y estilística, estilística sorprendentes. O sea, en 30 años, una unidad de tema, de estilo. Qué raro, que no haya variado con la edad. Con la edad todos variamos. No, pero lo que era el tema y lo que era el estilo era el tema ya era una obsesión. Una obsesión, y vamos a decir, temperamental, de esas que eres así y no puedes dejar de serlo. Tú tienes obsesión por este tema y pam, 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 con el tema siempre. Menos mal que fue un tema precioso, un tema bonito. Yo os digo que después de haber estudiado a Guillén, y alguno dirá que no había estudiado antes, muy poquito de estudiante estudias lo justito para que el profe se quede tranquilo y por si acaso te cae en el examen. Pero cuando te ves precisado, como yo me he visto ahora, a tenerlo que ponerle y explicaroslo a vosotros delante de una cámara, es cuando realmente se profundiza. Por eso yo siempre, como aquellos marineros que decían, si quieres aprender a rezar, échate a la mar, es decir, a la fuerza ahorcan, cuando no tienes más remedio lo haces. Bueno, pues también te he sugerido muchas veces y te vuelvo a sugerir otra vez que si quieres aprender un tema, propongas a tus amigos o a quien sea, oye, ¿qué os parece si yo preparo este tema y en una reunión os lo expongo? Y os doy los resúmenes y todo, y ellos pueden decir, qué bien, qué bien. Oye, pues ellos te harían el favor a ti. Sí, ellos te harían el favor a ti. Lo mismo que vosotros me estáis haciendo el favor a mí, en cuanto que yo ahora pues voy a disfrutar mucho más de Jorge Guillén, que no disfrutaba antes. La primera edición de 1928, de 1928, 23. O sea, empieza a hacerla, pero la primera edición ya es en el 28. Primera edición. En el 28. Tenía 75 poemas. Aparecidos casi todos ellos anteriormente en revistas. Desde aquí, en revistas, entonces llega un momento en que dice, vale, voy a hacer año 28, primera edición. Y edita 75 poemas. La segunda, eso en el 28. Año 28. La segunda, en el año 36, año en que estalla la guerra. Segunda edición. En aquel momento ya no son 75, sino que son 125 poemas, pero ya aparecen además agrupados por secciones. Unas secciones con unos títulos muy sugestivos y muy bonitos. Y como esta estructura va a persistir hasta la última edición, yo creo que merece la pena que te los ponga. Al aire de tu vuelo. Al aire de tu vuelo. Otra, las horas situadas. Las horas situadas. Que ayer uno me dijo, dice, oiga, no escriba en hebreo, escriba en castellano. Otra, el pájaro en la mano. El pájaro en la mano.
¿Y usted qué le dijo a él? Pues no sé si le gustaría o no, pero le dije, digo, bueno, es que hay ocasiones en que la tiza está de visita. Digo, la importante, digo, es la palabra. ¿Eh? Porque es fácil que mientras yo lo digo, tú lo escribas. Si te interesa escribirlo y tomar apuntes. Claro, que si me vas a parar y te vas a tener que fijar en los garabatos que hago a veces, entonces sí que tenía razón el chico. El pájaro en la mano. Siguiente. Aquí mismo. Aquí mismo. Y la quinta y última. Pleno ser. Pleno ser. La siguiente. En 1945, con 270 poemas ya, mantiene la distribución de las mismas 5 partes, pero con subdivisiones internas, es decir, ¿me entiendes, no? Subdivisiones internas. Y añade el subtítulo, o sea, al cántico, añade el subtítulo de fe de vida. Fe de vida. Que a vosotros a lo mejor no os sonará, pero a los mayores saben que un documento de fe de vida es un certificado de las autoridades oficiales de que tú estás vivo y de que ese que dices ser sí que eres. ¿Cómo lo afirmas? Mediante este documento donde se te ha visto, se ha verificado que eres tú y que este documento lo avala. Fe de vida. También antes existía la fe de bautismo. Oiga, ¿que va usted a casarse? Sí, pero es que casarse es un sacramento y para recibir el sacramento del matrimonio tiene usted que haber recibido el primer sacramento, que es el de bautismo. ¿Usted está bautizado? Oh, pues supongo que sí. Bueno, pues no lo suponga. Vaya usted al cura de su pueblo, donde se supone que usted lo bautizó, y que lo busque en el libro, donde el cura apuntaba los bautizos, y que le haga un certificado diciendo, sí, fulano de tal y tal, hijo de esto y de tal, esta cantidad, y con ese documentito ya el cura siguiente ya te casaba. Sigo. La última y definitiva, que no dice la fecha, pero bueno, la última. Aquí hay que decir como el perro, ¿a qué vuelta se acuesta? A la última. La última y definitiva acabó con 334 poemas. Estamos hablando de cántico, del que nos van a decir cosas maravillosas. La distribución de los poemas en estas 4 ediciones, en estas 4 ediciones, 1, 2, 3, 4, dice, no es siempre la misma. Al concebir su obra como un todo orgánico en pleno desarrollo, es decir, como un árbol, un todo orgánico, hoy empieza pequeñito, pero luego va creciendo, se va haciendo enorme, complejo, etcétera, tal. Dice, Guillén va encontrando nuevas afinidades entre unos poemas y otros poemas. Dice, ay, este poema tiene que ver con aquel. Ah, pues voy a hacer con ellos un grupo. ¿Me entiendes? Lo que le lleva a alterar el orden de colocación. Es decir, un mismo poema que en la primera edición estaba entre los 5 primeros o el quinto, aquí en la última a lo mejor está metido en el puesto 45 porque lo ha englobado con otros poemas más afines, semejantes. Sin embargo, a partir de la tercera edición de esta, las 5 partes comienzan con un poema sobre el amanecer y terminan con otro sobre el anochecer. Es decir, a partir de aquí, cada una de las 5 partes, cosa curiosa, empieza, cada parte, empieza con un poema sobre el amanecer, el sol saliendo, y sobre el anochecer, que prácticamente es el mismo dibujo. A ambos momentos se les llaman el crepúsculo. Y al del amanecer, ya sabéis que se le llama el alba. Al alba. Qué bonito. Dice, con otro al anochecer. Dice, con un poema sobre el amanecer y terminan con otro sobre el anochecer
¿el sueño o el amor? Es decir, el último poema era sobre el anochecer. ¿El sueño o el amor? A partir de la tercera edición. El tema central de este cántico, que hay quien asegura que es el mejor libro de poesía que se ha escrito en español, o sea que no penséis que estamos perdiendo el tiempo, es el de la afirmación del ser y del vivir, como expresa el subtítulo: fe de vida. Doy fe de que vivo. Os aseguro que existo, de verdad, vivo. No hay alegría mayor que la de ser. ¿Por qué has de estar contento? ¿De dónde viene tu alegría? De que soy. Y ya deja a Descartes que diga, luego existo. No. Yo soy. Y como soy, estoy feliz, estoy radiante, estoy contento. ¿Por qué? Porque soy. Dice él, ser, nada más. Y basta. Es la absoluta dicha. Oiga, pero ¿se puede ser dichoso sin tener móvil, sin tener coche, sin tener todo eso? Te darán alegrías esas, pero la auténtica alegría es la que dice Jorge Guillén, la de ser. Por encima de cualquier otra cosa accidental. De ser viene la palabra esencia, esencial, que es importante. Exclamará en un poema. El poeta parte siempre de un conocimiento de la realidad subjetiva, es decir, parte de un conocimiento de mi realidad, de mi constatación de ser, de que vivo, y objetiva. Es decir, que al compararla con la de otros seres, saca unas premisas comunes a lo que llamamos objetividad. Si solo te fijas en ti, sería subjetiva. Si lo comparas con los demás y abstraes conclusiones comunes, paradigmas comunes, entonces estás ya en lo objetivo. Pues él parte de la realidad subjetiva y objetiva, de la común experiencia humana, es decir, de lo que les pasa comúnmente y experimentan los humanos, pero, ojito, reducida a lo esencial. O sea, no se va a perder en anécdotas, en narraciones, en cuentos, en sucesos, en hechos. No, él la comprime, la reduce a lo esencial. Acuérdate de que iban a la poesía pura. Y dice, depurada. ¿Qué es depurar los mejillones? Pues mira, cuando salen del mar, por lo visto, tienen unas bacterias que hay que quitárselas. Y entonces no comas mejillones directamente comidos porque hay que depurarlos. Entonces, Jorge Guillén, de esa realidad, tanto subjetiva y objetiva, cogida de la experiencia normal, la depura, le quita todo aquello que sea accidental, inconsistente, cáscara, ruido, para quedarse con la esencia, con el núcleo. Y le quita toda la forma, es decir, todo lo exterior, y incluso lo anecdótico. Su poema, es decir, lo que le sale a él, lo que produce, casi siempre a la abstracción sistematizadora desde sensaciones muy primarias, elementales. Su poema asciende, es decir, logra casi siempre a una abstracción sistemática. Por sistema él abstrae, desde sensaciones muy primarias y elementales, como las que pueda tener un animal, un perro contento. ¿De qué está contento ese perro? De que existe. Primaria, elemental. Pues eso también es nuestra mayor fuente de alegría, según Jorge Guillén. Su mirada, que abarca el conjunto de lo creado y que no puede expresar en su totalidad, tiene que valerse de la abstracción.
abstraer, sacar de, pero de una abstracción que conserva presente la materia viva desde donde parte. Es decir, en esa abstracción, algo se salva. ¿Qué es? La materia viva, de la que él parte, el ser vivo. Para algunos críticos, sin embargo, Guillén es un poeta esencialista. Es decir, un poco más filosófico que naturista. Si preserva, si libra, saca el ser vivo, sería como una alegría vital, unida a la naturaleza. Cosa que si va solo a la esencia y prescinde de la materia, entonces diría que es existencialista. Porque dice estos otros que ve la imperfección del mundo, arruga la cara, pero como no quiere admitirla, ¿qué hace? Inventa activamente, reaccionando, que inventa una perfección que no existe. Es decir, él nos ve nuestros fallitos y dice, no quiero ver vuestros fallos, os hago mejores. Inventa una perfección que no existe y que proyecta sobre la realidad objetiva, no de la subjetiva, sino que ahí, siendo más modesto, lo proyecta sobre la realidad objetiva, sobre lo común de todos los vivientes. Para Guillén, el mundo está bien hecho, lo que ponen en duda muchísima gente. Para Guillén no, el mundo está bien hecho. ¿Qué puede ser? Que no lo entendamos a veces. Pero él nos dice el mundo está bien hecho. Y además lo dice con una admiración enorme. Y de ahí su entusiasmo ante la perfección de ese mundo y su júbilo por vivir con plenitud en armonía con todo lo creado. El mundo está bien hecho. Nos lo dice Jorge Guillén. Y muy curioso que en el Génesis, cuando nos cuenta el autor sagrado los días de la creación, se hacía, antes de pasar al siguiente día, parecía que se apartaba un poquito para ver Dios lo que había hecho, y el autor veía a Dios con cara de satisfacción, con cara de júbilo, y exclamaba, y vio Dios que lo bueno, que lo hecho era bueno. Y vio Dios que lo hecho, lo producido, lo creado, era bueno. Bueno, pues lo mismo hace Guillén. La exaltación de Guillén sería otra frase a toda la creación, a la que nos dice el Génesis y a la que luego la naturaleza delegó en los hombres conscientes, que es el ser humano, para que siguiéramos. Y a todo eso, a lo que hizo la naturaleza más lo que ha hecho el hombre, a todo eso Guillén se separa un momento, se maravilla, se queda absorto y vio y dijo Guillén, es bueno. Todo es bueno. Dice, oh perfección, dependo del total más allá, dependo de las cosas, dependo, tengo múltiples relaciones, múltiples lazos con las cosas. Ellas dependen de mí, yo dependo de ellas, somos un todo, la creación, y estamos bien hechos. Y no, me estoy riendo ahora, porque me acuerdo siempre de la anécdota que me contaban mis profes, de un charlatán de estos de feria que llevaba el malete, la maletilla, pues, o maletón, lleno de peines o de la baratija que quería vender en esa feria. Se subía en ella para sobresalir sobre los demás y desde allí empezaba, dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice, pero señores, al verme a mí, hay como para dudarlo. Queriendo decir que no era muy agraciado, que era más bien feo. Total, que la gente se echaba a reír y ya, pero era su manera de atraer la atención. Bueno, pues en este caso, Jorge Guillén, a lo mejor por eso quiso
al decir que el mundo era bueno, perfecto, lo hizo sobre la realidad objetiva, no sobre la subjetiva. Advirtamos que Jorge Guillén da paso al gozo, al asombro frente a la realidad, pero siempre de forma contenida. Es decir, no te imaginas que Jorge Guillén veía las cosas en la realidad y se ponía a bailar flamencos sevillanas enseguida con una guitarra. No, él era de Valladolid. Las procesiones de Valladolid son muy serias. No son como las de la Virgen del Rocío o como las de la Semana Santa de Sevilla. ¿Me entiendes? No. Guillén era serio. Entonces era una alegría contenida, una alegría íntima, refrenada, rehuyendo cualquier forma exagerada o tumultuaria. No, no era de ese tipo de alegría la que a él le suscitaba. Dentro de la realidad en que se mueve, el poeta no sólo acepta su propia limitación, que sí, él se ve limitado, se ve humano, no se ve un omnipotente, sino que además, para ser el que es, la necesita. Muy curioso. Es decir, de esa perfección, de ese gozo que le inspira la creación buena por naturaleza, no se, ¿cómo se dice? No se deduce una chulería, oh, qué buenos somos perfectos. No. Él no deja de ver sus limitaciones. Y entonces, dentro de lo bueno de la naturaleza, él ve que es limitado. Y dice, y de esa limitación la necesito para mi ser. ¿Y cómo entronca aquí con las grandes verdades que nos dijeron los grandes sabios del mundo? Solo sé que no sé nada. Un momento. Hola. Ha habido un lapsus. Reinicio. Bueno, empalmo, como se empalmaban antes el celuloide. Os decía que esta constatación y asumición de sus limitaciones es lo propio de cualquier persona realmente sabia. Os recordaba la frase de solo sé que no sé nada, Santa Teresa, la humildad es la verdad, etc. La ignorancia, por el contrario, es la más atrevida, en fin. Entonces, en Jorge Guillén, esta exaltación y este sentimiento íntimo de pertenecer a algo bueno, perfecto, maravilloso, no le salva de reconocer sus limitaciones con las que dice que necesita hacer su ser. O sea, él es perfección y limitaciones. Perfección en cuanto pertenece a una naturaleza perfecta, y limitaciones en cuanto es una concreción individual de esa perfección, que eso es la persona y cualquier ser. Exagerada y tumultuaria. El poeta dice, no solo acepta su propia limitación, sino que además, para ser el que es, la necesita. Como consecuencia, exige que las cosas y las personas entre las que se mueve y que al mismo tiempo lo centran, aparezcan con sus propios y bien definidos perfiles. Es decir, no ha caído en lo que cayeron filosofías anteriores, que era el panteísmo, de decir, todo es perfecto, el todo es la naturaleza, todo en Dios, todos somos Dios,
Y entonces era aquello de ergo, yo soy divino, yo soy Dios. Dios es todo. No. Fíjate, dice que al mismo tiempo que aparezcan sus propios y bien definidos perfiles. La personalidad, la identidad. No todos revueltos y mezclados, aunque sean lo mejor, aunque sean la misma divinidad. No. De ahí también el que evite los momentos crepusculares. Le dan susto. Cuando hay entre dos luces y no ve las formas, no ve los perfiles, donde acaba una cosa, donde empieza otra, que parece que indujeran a considerar que todo es lo mismo, como una masa, que todo es lo mismo. No, no le gustaban. Dice, evite los momentos crepusculares, los que se refieren al amanecer, los contornos siempre se dibujan nítidamente, los perfiles, y la luz se convierte en una palabra fundamental en sus poemas, porque es la luz la que proyectada sobre las cosas nos permite ver los contornos, sus perfiles. En cuanto la luz decrece, se difuminan los perfiles y acaba siendo todo lo mismo, y eso no le gustaba. Son frecuentes los que se refieren al amanecer, al brotar de las cosas, a la luz, o los que tratan de la vaguedad disolviéndose en forma. El ser, palabra quizá la más representativa del libro, el ser, la palabra más representativa del libro, se desenvuelve en un lugar y en un tiempo precisos. El ser se desenvuelve en un lugar, aquí, y en un tiempo preciso, ahora. El célebre hic et nunc de los latinos, aquí y ahora. Ahí se desenvuelve el ser. Porque nada existe fuera de la temporalidad. El tiempo es consustancial a la esencia. Y cuando no haya tiempo o no hubiere tiempo, sería imposible la esencia. El ser necesita de la temporalidad. Y por tanto, el poeta no puede soslayar, no puede dejar de lado, dos temas de la poesía de todas las épocas: el tiempo y la muerte. Sin embargo, el tiempo de Guillén no lleva aparejadas la melancolía y la angustia, tan habituales en otros poetas. Se trata de un tiempo más original, de un presente, total, en el que subyacen, yacer es estar puesto debajo de, subyacen el pasado y el futuro, subyacen debajo del presente total. Su misión es la de revivir una y otra vez las maravillas que envuelven al poeta. Las maravillas que envuelven al poeta. La luz, una maravilla. 2. El mediodía, el momento más luminoso del día, le apasiona. La conversación con los amigos, como parte constitutiva de lo más bonito de la existencia. Parte componente del ser. La conversación, la relación con los amigos.
el amor, que es una de las experiencias más eficaces de dominio sobre el tiempo. Es decir, ese tiempo necesario para ser, para existir, tiene unas cadenas que lo atrapan, que hacen que no sea temeroso, que no nos asuste, que cosas, la luz, el mediodía, que es la luz dentro de la materia, la conversación con los amigos y el amor. Toda la creación se ahinca, se pincha en el sagrado presente. Toda la creación se pincha, se hunde, se afinca en el sagrado presente perdurable, que perdura y perdurará. Pero la muerte ya nos dará su versión. Este tiempo, este presente, ya es un tiempo que trasciende, trascendente. Un presente que recuerda aquella definición que algunos decían de eternidad. Dice, es un segundo petrificado o un instante petrificado. Ese sería el presente sagrado que no pasa, en el que se afinca la realidad y en el que subyace el pasado y el futuro. Pero el único con categoría de ser atendido, vivido y amado es el presente. Ese presente diariamente eterno, fíjate que es un adverbio y un adjetivo antagonistas, diariamente, eterno y nuevo sobre el tiempo, y nuevo, presta a la poesía de Cántico su raíz, su motivación jubilosa, de júbilo, de alegría. Hay que precisar también que las alusiones a la muerte en Cántico son escasas o demasiado indirectas, y que cualquier angustia metafísica o existencial, ¿por qué existo? No voy a dejar de existir, existiré siempre. La angustia vital de Unamuno y compañía, por supuesto, nada más adverso que a la luminosidad de Guillén. Dice que cualquier angustia metafísica o existencial, cualquier visión de la cara absurda del mundo, como hacía Valle Inclán, están excluidas de esta obra. Aquí no hay angustia, no la busques. Aquí no hay absurdo, no lo busques. Aquí todo es bello. La vida es un valor positivo cuya realidad tampoco puede ser negada por el hecho mismo de la muerte en donde la vida desemboca. Fíjate que dice, la vida es un valor positivo cuya realidad tampoco puede ser negada por el hecho mismo de la muerte, por el hecho mismo de la muerte en donde la vida desemboca. Es decir, la vida no puede ser negada. En este aspecto, nuestro Jorge Manrique ¿negaba la vida? No la negó. Le dio unos apuntes de finalidad de honor. Pero su consideración de la muerte, de las más bonitas que ha habido en la literatura española, no negaba la vida, ni le angustiaba.
La vida quiere ser siempre más vida, dice. La vida quiere ser siempre más vida. Él se da cuenta de que la vida se propaga. La vida se multiplica. Que aquel creced y multiplicaos no era una frase bonita, que es algo esencial de la vida, que se replica desde el ADN constantemente. Y vivir no es un ir muriendo. Yo siempre no he entendido las personas que hacen una gráfica de su vida, o de la existencia, diciendo, nazco, llego a hombre, joven, maravilla, oh, qué bien me lo paso, y luego ya todos ir cayendo, hasta la muerte. Y eso sería su vida. Y acabaría en minúscula y mal. Dice, vivir no es un ir muriendo. Afirmará el poeta. La muerte es sólo una ley más que no destruye la armonía y continuidad de lo creado. Una muerte, otra muerte, otra muerte, otra muerte. No destruye la gran vida. Y nunca puede admitirse como obstáculo para el goce concreto. El hecho de que un día muramos no puede servirnos de excusa para estar así. El hecho de la muerte nos tiene, según él, que alimentar más todavía el ansia de vivir y el sentimiento de plenitud de la vida. Y confiar y hacernos solidario con todos los seres que van a seguir existiendo después de nosotros y existieron antes. Del pasado y del futuro. La muerte es un accidente, pero vivir es la esencia, lo esencial. Parecería lógico que los acontecimientos históricos y culturales que se producen a partir de 1936, con la explosión de la guerra y con la continuación de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 3 y 5, 8 años de horrores, en casa y fuera. Las nuevas corrientes filosóficas de los años 40, dice, es de lógico pensar que estos acontecimientos, la guerra y las corrientes filosóficas, se reflejaran en los poemas que añade a las últimas ediciones de Cántico. Y efectivamente, algún cambio puede rastrearse. El poeta no es ajeno ahora al dolor y a la intrusión cada vez más intensa de los elementos destructivos en la perfección del mundo que él ha cantado. Se le ha metido un virus trágico. Pero no por ello renuncia a su postura gozosa. Virus, no podréis conmigo, con mi voluntad de disfrutar. En la vida, tú puedes disfrutar, pero a veces esos virus de múltiples formas que entran en ti, que te llegan, te exigen una actitud activa y positiva de rechazo y de superación de los mismos, pero que no te puedan, que no te dejes
contagiar, que no devoren tu sistema inmunitario, que puedas con ellos. Una postura gozosa y optimista. Fíjate, guerra civil, guerra mundial, millones de muertos. Nada es motivo para destruir el goce vital, el goce de vivir. El mundo, a pesar de todo eso, sigue teniendo sentido y su misión es cantar esa existencia positiva que es el vivir. Hasta el fin luchará Guillén contra todo lo que pretenda destruir o negar su afirmación central de vida. Pone en marcha sus defensas. Cántico se convierte así en el libro más jubiloso de la poesía española de todos los tiempos. Como ha puntualizado Damaso Alonso, compañero suyo de generación, dice, parece un libro de poemas. Bueno, hasta aquí muy bien, señor Lázaro, lo hemos entendido. Es un libro de poemas. Parece un libro de poemas, señor Lázaro, lo es. Pero es, dice, ante todo, un grito gozoso y maravillado. Una interjección única, ampliada, intensificada. Eso es cántico. Una admiración maravillada, amplificada, intensificada. Eso es cántico. Bueno, si no fuera por el tiempo yo seguiría, porque hay, junto a Cántico, otros dos libros. Pero Cántico es el plato fuerte de Guillén, el que define a Guillén. Y ahora va a haber otras dos obras, solo dos, que las vamos a dejar para el vídeo siguiente. Hasta ahora, chicos. Y espero que os comuniquéis de esa maravilla. En el tercer vídeo trataré de rascar un poquito algún poema de Guillén. A ver si logramos contagiarnos de esta maravillosa enfermedad que es el vivir.